Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua y figura emblemática de la paz, la democracia y la resistencia cívica, falleció este sábado a los 95 años de edad. Con su partida, Nicaragua despide a una de las figuras más trascendentales de su historia moderna. Su vida fue testimonio del poder de la palabra y de la firmeza moral frente a la violencia, el autoritarismo y la guerra. Violeta Chamorro será recordada por una hazaña histórica, derrotar en 1990 al dictador Daniel Ortega en las urnas, tras años de guerra, represión y polarización política. Con una propuesta de reconciliación y reconstrucción nacional, venció al régimen que durante los años 80 sumió al país en una profunda crisis social, política y económica. Su presidencia representó una transición inédita, del conflicto armado a la paz y de la dictadura a un gobierno civil liderado por una mujer. Violeta Barrios nació el 18 de octubre de 1929 en el departamento de Rivas, en una familia acomodada y tradicional. Su vida pública comenzó tras una tragedia personal, el asesinato de su esposo, el periodista y director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978. Ese crimen conmovió al país y fue uno de los catalizadores del colapso final de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Desde entonces, Violeta tomó un papel activo en la vida política del país, primero como símbolo moral de resistencia y luego como promotora del diálogo y la reconciliación. Durante la década de los 80, cuando Daniel Ortega gobernaba Nicaragua con puño de hierro, Chamorro se convirtió en una figura incómoda para el poder. Desde La Prensa, que quedó bajo su dirección, denunció sin titubeos los abusos del régimen sandinista, la censura, las confiscaciones, la militarización de la sociedad y la represión contra voces disidentes. El periódico fue constantemente acosado, clausurado temporalmente en varias ocasiones y sus periodistas amenazados. Pero Chamorro no se rindió. Desde esa trinchera cívica, preparó el camino para una alternativa política. En 1990, encabezando la coalición opositora Unión Nacional Opositora, UNO, Violeta Chamorro se postuló a la presidencia. La campaña electoral fue tensa, marcada por el miedo, la manipulación oficialista y el ambiente de posguerra. Pese a todo, el pueblo nicaragüense votó masivamente por el cambio. Contra todo pronóstico, Chamorro venció a Ortega en las urnas con el 54% de los votos. Fue una victoria clara, rotunda y profundamente simbólica. Por primera vez, Nicaragua dejaba atrás el poder absoluto de las armas para abrazar el poder de la democracia. El 25 de abril de 1990, Violeta Chamorro asumió la presidencia de la República. Heredó un país devastado por la guerra, con la economía colapsada, miles de desplazados y una profunda desconfianza entre sectores armados. Con una visión serena pero firme, lideró el proceso de desmovilización de combatientes, promovió la reintegración de exguerrilleros y excontras, y apostó por la pacificación y la reconstrucción económica. Su gobierno no estuvo exento de dificultades ni tensiones, pero cumplió con su misión histórica, evitar el retorno al conflicto armado y devolver al país la posibilidad de la convivencia en paz. Durante su mandato, Chamorro gobernó con dignidad, resistiendo presiones tanto de los militares como de los sectores más radicales. No persiguió a sus adversarios políticos, ni se aferró al poder. No utilizó la represión como herramienta de control, ni pretendió convertir la presidencia en un proyecto personal. Fue, ante todo, una figura de transición, pero también de profunda transformación. Más allá de su papel político, Chamorro se convirtió en un símbolo. En una región marcada por el autoritarismo y el machismo político, fue una de las pocas mujeres en asumir una presidencia por vía democrática. Su liderazgo silencioso, basado en la prudencia, la palabra y el respeto, contrastó radicalmente con la violencia y el cinismo de figuras como Daniel Ortega, quien años más tarde regresaría al poder y consolidaría un régimen aún más brutal, represivo y corrupto. Daniel Ortega, a quien Chamorro venció con el voto del pueblo en 1990, es ampliamente señalado como responsable de decenas de asesinatos, desapariciones y violaciones de derechos humanos a lo largo de sus distintos mandatos. Su nombre está manchado por crímenes contra estudiantes, campesinos, periodistas y opositores. Violeta Chamorro, en contraste, representó lo opuesto. El respeto a la vida, el diálogo sobre la imposición y la ética frente al abuso de poder. A lo largo de su vida, Violeta Barrios de Chamorro recibió múltiples reconocimientos internacionales.
En 1991 fue candidata al Premio Nobel de la Paz y distintas universidades y gobiernos la homenajearon como modelo de liderazgo democrático. Sin embargo, ella nunca buscó el poder por ambición personal. Siempre dejó claro que su decisión de gobernar fue un acto de deber con su país, no una aspiración política. Tras dejar la presidencia en 1997, Chamorro se retiró de la vida pública. Volvió a su hogar y se dedicó a sus nietos, a la lectura y a reflexionar sobre la historia de Nicaragua. Mantuvo siempre una postura crítica ante los abusos del nuevo régimen de Ortega, pero prefirió el silencio digno a la confrontación estéril. Su salud fue debilitándose en los últimos años, especialmente tras sufrir un derrame cerebral en 2018. Hoy, Nicaragua despide a una mujer que con su ejemplo demostró que el coraje no se mide en fuerza bruta, sino en firmeza moral. Que el liderazgo no se impone por el miedo, sino que se gana con principios. Que frente al autoritarismo asesino, como el de Ortega, hay otra forma de hacer historia, con justicia, con verdad y con paz. Violeta Barrios de Chamorro deja un legado que trasciende generaciones. Su vida es una lección permanente de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible creer en la democracia. Su memoria vivirá en cada nicaragüense que resiste la opresión con dignidad, en cada joven que no calla frente al poder, y en cada mujer que sueña con liderar desde el respeto, no desde el miedo.